Estamos de regreso. Gonzalo, vamos a platicar en un momento más con Fernando Dourac, que es analista político, con Guillermo Ordaz, que es maestrante en Derecho Procesal, experto en Derecho Electoral y Parlamentario. Y vamos a platicar de esta consulta popular que se realizó el pasado domingo. Tú participaste, fuiste a votar. No, a ver, Emilio, perdón, y regresando al tema que nos competía antes de la pausa, ¿no? Yo las colas que veía eran las colas de gente que iba por una prueba de COVID-19, lo que platicábamos también ayer con Fabiola Guarneros. Creo que la consulta puede ser muy pertinente para un sector de la población, pero creo que es más pertinente, como lo dices tú, hacia los festivales y hacia otras cosas, hacia cómo van los contagios de COVID-19 con la variante Delta. Si estamos en un momento en donde, hoy en la mañana ya ni datos dieron, o sea, en donde no sabemos cuántos contagios hay, o lo sabe la gente que revisa la página de coronavirus.salud.gov.mx, pero no hay una fase clara de hacia dónde va la política de prevención por parte del gobierno, pues queda muy claro que por el momento tendrías que cuidarte mucho más. Y yo creo que hay un sector de la población que no es que sea apático, sino que también quiso quedarse en su casa resguardado porque no es momento de ir a hacer una fila, por más que te interese en este momento el tema, porque al final de cuentas, pues terminó siendo lo que todo el mundo había dicho. Si hay elementos para juzgar a cualquier ciudadano, cualquiera, que se utilicen los elementos y se imparta la justicia. No necesitas hacer una consulta al respecto, que servía como un ejercicio de participación ciudadana. Estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo único que tendrías que estar viendo es si esa participación ciudadana era pertinente hacerlo bajo las condiciones de salud que hay en este momento en el país. A mí lo que sí me llama la atención, y tú decías, a lo mejor hay gente que estaba interesada, pero también hay gente que no le interesó o no nos interesó o no veíamos o no veían realmente una necesidad o un potencial en una situación que ya era más que obvia. Es decir, todos sabíamos que difícilmente alguien iba a votar por el no. Iba a ser mínimo. Lo de los que iban a ir, el mínimo iba a votar por un no. La mayoría iba a votar por un sí. Pero al final de cuentas, más allá de la pregunta tan rebuscada y tan mal hecha para algunos que decían que prácticamente no se entendía, que incluso a nivel internacional decían que era una pregunta cantinfleada, la verdad es que el poco interés también que tenía la gente, porque hay problemas más graves en el país, hay problemas como la salud, el tema del COVID, que nos deben de preocupar y ocupar más allá de esta consulta popular, que fue un ejercicio tal vez bueno, lo creo, pero no me parece que era el momento ideal, ni el adecuado, ni la pregunta, ni el contexto. Creo que eso es lo que tenemos que ver. Si hubiera sido una pregunta distinta y un contexto diferente, hubiera acudido más gente y tal vez esa es la cuestión. Si la pregunta no hubiera sido tan rebuscada, si hubiera sido un momento en donde no habría tal desgaste hacia ciertas movilizaciones, si no hubiera habido el momento de salud como estamos viendo, el repunte, que no se sabía que iba a haber ese repunte, pero tampoco se sabía si iba a haber una baja en los casos para cuando se hizo y se formuló la consulta para este fin de semana de agosto del 2021. Entonces, todos los elementos, al final de cuentas, a irlos al hubiera, pues pueden salir factores radicalmente distintos, pero fue funcional, realmente fue un experimento de lo que se quería hacer para un espacio de democracia participativa. Dice el gobierno de la Ciudad de México que ha sido la mayor consulta ciudadana en cuanto a participación en la capital, ¿no? Pero también hay que decirlo, es la primera que se hace con el aval oficial, cosa que no había sucedido en las anteriores consultas. Sí, pero a ver, yo ahí te preguntaría, Gonzalo, al final de cuentas, ¿para qué nos va a servir? O sea, esta organización, porque además hay que destacar que hay varios puntos o varios factores que hay que considerar. La función del IFE o la participación del IFE fue buena. O sea, ahí la podemos catalogar como no, que decían, es que fue un fracaso. No. Por parte del INE me parece que fue bien hecha. Lo que sí podría ser un fracaso es la escasa participación cuando te hablan de un 7%. Y al final de todo esto, los resultados, que además no son vinculantes porque se necesitaba un 40%, la pregunta es, ¿y después de esto qué? ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve el que se haya destinado dinero, tiempo, esfuerzo en algo que
evidentemente sabíamos cómo iba a terminar. Era algo que no tenía ni siquiera el peso suficiente para determinar un cambio en el rumbo del país o la seguridad. Aunque tal vez lo que teníamos que revisar es cuáles son los aceites y los resortes que mueven a una elección y que no estuvieron en este caso, Emilio. O sea, no es que haya o no haya casillas especiales, que es una de las cosas que se alega. Por supuesto que no. La gente no salió a votar no porque no hubiera una casilla especial cerca de su casa o porque no habría las posibilidades de encontrar su casilla, porque efectivamente algunas de ellas no estaban en donde naturalmente se ponen, pero estaban cerca, estaban a una o dos casas, a una o dos cuadras, no más allá de donde se ponen de manera regular en una elección. ¿Qué pasó con los operadores electorales? Porque siendo muy honestos, en cada elección hay gente que opera para que la gente se movilice a votar. ¿Por qué no estuvieron? Porque no estuvieron ni los que estaban en contra de la consulta, ni los que estaban a favor. Aquellos que participaron durante el pasado 6 de junio en la elección para gobernadores, diputados, para alcaldes, no existieron en este caso. En donde estuvo la movilización y la manera en la cual se entusiasmara a la población para que fuera a las casillas. Y luego viene esta contradicción en donde dicen, es que el problema es que los medios sabotearon la elección y no avisaron de ella, la consulta popular. Pero no nos habían dicho que ya no eran necesarios los medios porque existían los medios alternativos y que a través de las redes sociales se podía hacer una muy buena comunicación de dónde y por qué razones se tenía que votar. Entonces, yo creo que el análisis tiene que ir un poco más allá, no solo de la pregunta y de lo vinculante o no vinculante, sino cuáles fueron los resortes que fallaron en movilización y que no es nada más una cuestión de apatía, porque la gran mayoría de la gente en una elección común y corriente no quiere ir a votar, desconoce a los candidatos en realidad. Claro. O sea, conocerás al que es candidato a gobernador y a presidente de la República y a duras penas alcalde. Pero los demás es muy complicado que lo sepan. Entonces, ¿cuáles fueron los resortes que fallaron en esta ocasión? Que pueden ser mucho más allá de la pregunta y que tendría que ser los que tendría que analizar quien impulsó la pregunta y la consulta, que te dirán que no fue el gobierno, aunque seamos honestos, sí lo fue, y aquellos que no lo apoyaron. O sea, esos dos lados yo creo que tendrían que estar también en un análisis mucho más profundo. Pues justo ya está Fernando Dourac, analista político, y Guillermo Ordaz, experto en derecho electoral y parlamentario, que los tenemos. Y esa sería la pregunta: ¿qué falló? ¿Qué falló en esta consulta popular? ¿En qué beneficia? ¿Cuál es esta experiencia en que se ha llamado una cuestión de democracia participativa? Los saludo con muchísimo gusto. Gonzalo Oliveros, un servidor. Emilio, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a ustedes y qué gusto. Bueno, yo creo que a mí me gustaría empezar con un tema muy importante. Vamos a saber que las consultas necesitan emocionar a la gente y dos, es muy difícil que las consultas, no estando en periodos electorales, vayan a convocar a mucha ciudadanía. Por ejemplo, en 2016, hace apenas 5 años, aquí en la Ciudad de México hubo la elección para los constituyentes de la Ciudad de México. En realidad nadie sabía mucho de qué iba a servir, para qué iban a estar los constituyentes, pero al final del día la participación fue menos del 30% porque la ciudadanía no sabía para qué servía esto. ¿Y eso qué significa? No hay una utilidad muy clara sobre el tema. Perdón, escucho un poco de eco. Entonces, al no haber una noción clara sobre esto, y sumamos una pregunta que es además confusa, creo que la intención no era desde el principio que votara 40%, sino es administrar un tema que el presidente ha venido administrando desde el inicio de su mandato. Creo que este es el primer tema. Y no creo que haya sido nunca un objetivo la participación vinculante o que sea un ejercicio vinculante, sin hacer lo que el propio presidente dijo el viernes pasado. Él puede enjuiciar con o sin consulta a los expresidentes, es decir, quiere arrastrar un tema. Entonces, Fernando, cuál sería entonces la finalidad o el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador
el que al final de cuentas hacer este tipo de cosas si realmente él sabía, como dices, desde un principio que no iba a lograr este 40%? Entonces, cuál era la necesidad de hacerlo o simplemente es una cuestión político-electoral llevada hacia el 2024 o cómo? Controlar la conversación. Todo el mundo, tanto opositores como simpatizantes del gobierno, hablaron sobre la consulta en los términos del presidente. Incluso ambos lados ignoraron premeditadamente lo que era la intención ya declarada por el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y el propio Lorenzo Córdoba de abrir una discusión sobre comisiones de la verdad, de abrir una discusión clara sobre justicia transicional. Esta era la gran oportunidad, especialmente en el momento de discusión. Este tipo de ejercicios tienen un momento para discutir en donde simplemente se abrían los temas, de hablar sobre el pasado, de comenzar a hablar por parte de la oposición sobre las decisiones difíciles que fue el FOBAPROA, de hablar de responsabilidades. De todo el mundo, a nadie le conviene hablar sobre ese tema abiertamente ni a gobierno ni a oposición. Entonces el presidente simple y llanamente controló la conversación en torno a favor o en contra de él. E incluso, vamos a hacer un poco de memoria. Cuando el presidente fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, convocó a 3 ejercicios de consulta. El primero fue por el segundo piso del periférico en 2006 y estuvo avalado por la Ley de Participación de la ciudad, del DF y organizado por el Instituto Electoral del DF. La consulta llegó a 6.25% de participación, todavía menos que esto, y lo consideró vinculante. Y organizó otros 2 consultas revocatorias a lo largo del resto de su sexenio para revocar mandato, no alcanzaron 10% y fueron vinculantes. Al presidente nunca le importó en realidad, bajo esta premisa, la participación. Le interesó dominar y administrar un tema. Gonzalo. Pensándolo así como lo estás poniendo, Fernando, sobre que el presidente lo que quería era pues, tener el control del tema, pero también el discurso podía ser contradictorio, porque una y otra vez, a excepción de la semana pasada, él decía, yo no quiero decidir, yo no voy a votar, terminó no votando, pero criticando al INE, a lo cual me lleva a la pregunta. ¿No es tirabuzón también para atacar y buscar una reforma del Instituto Nacional Electoral ante, comillas, el fracaso de la consulta? Yo creo que es también otra vez arrastrar el tema. Pase lo que pase, aun cuando en el Congreso no haya mayoría calificada para pasar una reforma electoral, va a utilizar el tema de la reforma al INE también como moneda de cambio. ¿Por qué esa moneda de cambio? En los próximos meses se van a renovar 3 consejeros electorales, entre ellos Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otro más. Y obviamente va a comenzar a presionar con el tema de la reforma electoral como moneda de cambio para tener el mayor número de consejeros electorales posibles. Y eso se llama capturar una organización. Fernando, déjanos ir al corte y ahorita continuamos hablando precisamente de este tema que nos estás platicando. Vamos a la pausa, Gonzalo, amigos, y volvemos. Esto es QTF, no se vaya. Y en ¿Qué tal, Fernanda? Seguimos platicando con Fernando Dobrak, analista político, sobre la consulta ciudadana y los efectos en tirabuzón. Nos habíamos quedado en que en los próximos 10 meses iba a haber cambios en consejeros del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, y cómo iba a ser la presión hacia el cambio de estos dos personajes, Fernando. Sí, va a presionar ante la opinión pública por reforma electoral. Naturalmente va a utilizar todos los medios posibles. La reforma no pasa porque tiene el veto de las 2 cámaras, en ninguna de las 2 cámaras tiene mayoría calificada, y eso va a ser al momento de hacer las negociaciones del cambio de consejeros del INE, una moneda de cambio. O no me dan 2 o los 3 consejeros, o comenzamos a ocupar la Cámara de Diputados, vamos a comenzar a hablar del tema de la reforma electoral, y vamos a hacer eso muy difícil. Es una expresión para al menos tener 2 de los 3 consejeros a la base. Pues muy bien, Fernando, yo te agradezco que hayas estado esta mañana aquí con nosotros, ampliando un poco nuestro criterio sobre lo que fue la consulta ciudadana y los efectos que tiene, entre lo que algunos piensan que es un éxito y otros que lo consideran como un fracaso. Te mando un gran abrazo. Igualmente, saludos. Gracias, buenos días. Y también tenemos a Guillermo Ordaz, que es maestro entrante en Derecho Procesal, experto en Derecho Electoral y Parlamentario. Guillermo, me da mucho gusto saludarte esta mañana. ¿La ley no se pregunta si aplica o si había razones para hacer esta consulta?
Mira, como bien decía en su participación anterior, Fernando, los instrumentos de participación ciudadana tienen como fin hacer sentir o incluir a los ciudadanos. Entonces, lo que estaba buscando el presidente de la República y lo que ha buscado durante tantos años, durante casi 18 años, es que los ciudadanos participen, que los ciudadanos sean vínculo directo en la toma de decisiones, lo cual no está mal. Sin embargo, la forma en que se lleva a cabo es la que podríamos observar o advertir. ¿En qué sentido? La consulta ciudadana o la consulta popular tuvo una participación de no más del 7%, que se traduce en 7 millones de personas. Si esto lo observamos comparado con la votación de 2018 y la votación efectiva emitida en 2021, estaríamos quedándonos con menos de una cuarta parte de que los ciudadanos participaron. Sin embargo, hay que rescatar algo muy importante. Esta consulta tenía como fin o como propósito que los ciudadanos expresaran su voluntad de si es necesario o no realizar investigaciones para esclarecer la verdad. Este tipo de modelos de comisiones de la verdad ya se han empleado en todo el mundo. Curiosamente, las comisiones de la verdad normalmente se inician por una resolución judicial. En este caso, el presidente de la República está buscando que esa comisión se dé a través de la solicitud ciudadana. ¿Podía hacerse sin necesidad de la consulta? Sí. ¿Podría haber habido otros medios para impulsarlo? Por supuesto, uno de ellos era una resolución judicial, como te lo señalaba. Guillermo, me quedé pensando en algo. A ver, salieron a votar 6 millones y pico de personas, ¿no? Más o menos, que es Casi 7. Casi 7 millones de personas. No obstante, se consiguieron, para que se llevara a cabo esta consulta ciudadana, 2 millones de firmas. Estamos hablando que bajo este esquema, suponiendo que son 7, se entusiasmó nada más a 5 millones de personas más en el país. ¿Esto es un reflejo de apatía, de que no se entendió la pregunta, de que se piensa que es algo que no necesitaba una consulta ciudadana, o es meramente que faltó difusión por parte de medios de comunicación, del propio INE, que son algunos de los señalamientos que está haciendo, pues, los simpatizantes de esta consulta? Ok. De entrada, veníamos de un proceso de una elección, de un proceso electoral de casi 3 meses. Es decir, las personas tuvieron una participación, tuvieron diario, estuvimos viendo diario spots de televisión donde veíamos la propaganda electoral de los distintos partidos políticos y las distintas opciones electorales. Después de eso, tuvimos un mes y medio de descanso donde no vimos propaganda electoral. Y a partir del 15 de julio se empezó a generar la propaganda para promocionar el día de la elección, el día de salir a votar. Podríamos considerar o tendríamos que analizar si menos de 20 días fueron suficientes para promover por los medios oficiales las ubicaciones, la ubicación de las casillas y dónde iban a tener que votar. Habría que hacer un análisis a profundidad de el radio con el que se logró captar la atención de las personas. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos durante 3 meses la información constante y diaria de que teníamos que salir a votar el 6 de junio. Pero no teníamos tan claro, tuvimos solo 20 días para tener claro que teníamos la posibilidad de poder salir a votar una consulta el 2 de julio, del 2 de agosto, el 1 de agosto. Pero ojo, también hay algo muy importante.
La organización o la forma en que se generó la comunicación sobre la consulta no solamente fue por el medio del INE, también el partido oficial, el partido Morena, hizo la promoción a través de sus distintos actores políticos. También los consejeros políticos empezaron a dar entrevistas sobre esto. Aquí podríamos tener la primera disyuntiva o generar la primera hipótesis de considerar si realmente la pregunta se volvió atractiva o no. Dado que la pregunta fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pregunta no quedaba muy clara. La pregunta era, ¿estás de acuerdo en generar los procedimientos para investigar? Cuando inicialmente lo que queríamos era lo que quería quienes redactaron la pregunta y quienes pidieron o solicitaron los 2 millones de firmas, el espíritu inicial era, ¿se puede enjuiciar o no a los expresidentes? ¿Estás de acuerdo en iniciar procedimientos en contra de los expresidentes? Lo cual cambia por completo. ¿Por qué? Porque en la pregunta como quedó, directamente no es el sujeto que podía ser sancionado, podía ser cualquier servidor público, y no solamente un expresidente. Entonces, esto al final de cuentas no volvió tan atractivo. Y otra cosa, las consultas, por experiencia, como lo citaba en su momento Fernando, las consultas no, para el mexicano, las consultas normalmente te dan una participación del 5 al 9%. De hecho, ha sido una de las participaciones más grandes. Normalmente las consultas, por ejemplo, la consulta del aeropuerto estaba en menos de un 4%, 4 o 5%. Como 1 millón de personas votó. Como 1 millón de personas. Aquí tuvimos 7 millones. Entonces, si hacemos un primer ejercicio analizando si la consulta tuvo una participación comparada con las anteriores, te podría decir que tuvo una participación bastante considerable. Necesaria para lograr el objetivo de que sea vinculante, faltó. Se quedó demasiado corta. Y para casi terminar, yo tengo una pregunta. Porque lo que vimos también fue, si bien no hubo esta publicidad enorme en medios electrónicos, sí vimos una publicidad muy patente en medios impresos, en pósters, en espectaculares, etcétera, etcétera, que hoy en día no se sabe quién la pagó, cosa que en la ley electoral no podría hacerse en una elección común y corriente. ¿Qué tendría que suceder en estos casos? ¿Acoplarse a la ley electoral o al contrario, que la ley electoral fuera al revés? Mira, el problema es, la ley electoral tiene tantos candados y tantas limitantes para garantizar la paridad en la contienda. Aquí no hay como tal una contienda. Aquí lo que hay es una decisión ciudadana sobre un tema de interés público, lo cual es distinto y por lo tanto la naturaleza de la promoción como tal no está regulada, como bien señalas. Pero esa regulación se debe de hacer claro, porque si no te estás teniendo un flujo de dinero que puede ser dinero que no sabríamos o sea, no sabríamos de dónde está generándose. ¿Cuál es la razón de fiscalizar? Mantener la contienda electoral, es decir, que todos tengan un piso parejo. Si no hay una competencia entre los que están a favor y los que están en contra de la consulta, ¿por qué no hay una competencia? Porque no hay, por ejemplo, quien regule Guillermo, el no. Perdón que te interrumpa. Déjame ir rápido a pausa y regresamos para terminar este. Continuamos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Con Guillermo Ordaz. Nos habíamos quedado a la mitad sobre la consulta ciudadana, Guillermo. Sí, pues ya a manera de conclusión, el instrumento dentro del porcentaje de participación fue alto comparado con las anteriores. Habrá que regular, uno,
la forma de los ingresos o del fiscalizar, de generar la fiscalización de quiénes son o, cómo, o cuál es la manera de publicitar. ¿Por qué? Porque al final podría haber un ejercicio de recurso público para promocionarla, o podría haber incluso recursos que requerirían saber el origen. Y por otro lado, también habría que regular, en el caso de las personas que por el contrario desean que sea el no el que gane, si pueden también participar para defender ese punto de vista. ¿Por qué? Porque solamente está regulado el que votes, pero no está regulado quién va a contar. O sea, no habría, se está quedando a la mitad del camino la consulta porque no hay una regulación como tal. ¿Por qué es importante esta regulación? Porque esta regulación le va a dar certeza. ¿Por qué? Porque en próximas ocasiones podemos tener una consulta popular de enorme trascendencia, y si no hay una regulación o no hay filtros que los regulen, vamos a poder tener el problema de que podríamos de señalar que hubo cuestiones que van en contra de la legalidad de la misma. Pues habrá cosas que efectivamente ponerse a trabajar, Guillermo Ordaz. Yo te agradezco enormemente que hayas estado con nosotros esta mañana aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Un gran abrazo. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buena tarde.